Hola, buenas. Este grupo estará hablando sobre lo que es el Alzheimer, compuesto por Jocelyn Rachel, obviamente, y una invitada especial, la doctora Jessica Leticia de los Santos, médico residente de geriatría en el Hospital Cabral Ibáez. Bueno, doctora, como el tema que vamos a tratar es el Alzheimer, como usted sabe, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro. Es un tipo de demencia social asociada a lo que es la demencia. Incluso la OMS la engloba dentro de la demencia, ocupando de un 60 a un 70% de todos los casos de demencia a nivel mundial. Donde estamos que de demencia se tienen 68 millones de casos y el Alzheimer viene ocupando un 41 millón de todos estos casos. En el país tenemos datos proporcionados por la Asociación Dominicana de Alzheimer, que hay 99.000, 90.000 casos de Alzheimer confirmados. Entonces, doctora, dentro de su vida hospitalaria, ¿qué tan común llegan los pacientes con Alzheimer? Y si usted tiene una definición o considera que el Alzheimer tiene, o esa definición es vaga sobre el Alzheimer, ¿qué usted puede decir? No, realmente esa definición es correcta. Agregarle que el Alzheimer realmente es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por lo que son alteraciones histopatológicas, citopatológicas e inmunohistoquímicas. Entonces, realmente, como la población ha ido envejeciendo, que eso no se había visto en años, ¿verdad? Hay una gran incidencia de Alzheimer, hay una gran incidencia de ciertas patologías. Entonces, se ve muy frecuente en nuestras consultas y en nuestro sistema hospitalario allá adentro. Sí, y también el Alzheimer se suele asociar a lo que es el daño neuronal, produce también en el mismo cerebro. Entonces, muchos factores de riesgo, como es el uso de tabaco, alcohol, cigarrillo, también la pérdida de sueño, porque sabemos que se pierden neuronas mientras no se duerme. ¿Usted cree que esto también tiene una asociación hacia lo que es el padecimiento de Alzheimer? Realmente sí, recordate que el Alzheimer se divide en dos, una enfermedad de Alzheimer de inicio tardío y otra de inicio temprano. Esas características que tú dices se relacionan mucho con lo que es el inicio tardío. Vamos a ver pacientes con hipertensión, dislipidemia, diabetes, aquellos pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares, tanto trauma craneoencefálico, todo eso te puede llevar a una enfermedad de Alzheimer que de inicio tardío o esporádico. Uh-huh. Nosotros le queríamos hacer una pregunta también sobre, en el caso del diagnóstico del paciente con Alzheimer y su abordaje intrahospitalario, ¿cuál usted cree que sería? Entonces, nada, el abordaje de manera inicial cuando llega a nuestra consulta un paciente con enfermedad de Alzheimer, debemos de hacer una buena historia clínica. También debemos hacer analíticas, tanto hemogramas, químicas, hormonas, virus, la inmunohistoquímica, marcadores, estudios de imágenes como la tomografía, porque no es lo mismo tú ver un cerebro de una persona con Alzheimer o un cerebro normal. Tú inmediatamente identificas que tiene cierto daño y que cierta disminución o atrofia, que es la manera correcta, de un cerebro con Alzheimer. Entonces, mayormente uno se va guiando por eso. Entonces, ¿qué pasa en ¿verdad? El tratamiento en lo que es clínico? Tratamiento clínico ya de manera hospitalaria o intrahospitalaria sería, hay una causa que está descompensando que el paciente llega, porque el paciente no te llega directamente al hospital porque está perdiendo la memoria, llega por otra cosa y eso en la historia clínica tú vas desarrollando por qué realmente y tú ahí identificas realmente si se trata de una enfermedad de Alzheimer a otra demencia. Eso también nos puede ayudar. Entonces ya intraclínico, ¿qué está descompensando que en ese momento? ¿Verdad? A veces los pacientes te pueden llegar con una agitación, con desorientación. Entonces tú vas a tratar eso en ese momento. Si tiene agitación, si tú tienes que ponerle antipsicótico, también si tú tienes que ponerle benzodiazepina, dependiendo qué te está presentando el paciente en ese momento, tú vas a tratarlo. Entonces, posteriormente, ya como manejo ambulatorio, nosotros vamos a utilizar lo que son los inhibidores de la colinesterasa, como va a ser la enonepecilo, la ribatimina y la galantamina. Y también lo que van a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como es la memantina, que son los fármacos que se ha demostrado actualmente que tienen mayor eficacia y son más seguros para nosotros tratar el Alzheimer. Sí, dentro del daño neuronal que sucede a través del cerebro se puede ver notoriamente, no tiene que ser una vista microscópica para uno determinar que ese paciente después de la muerte, porque incluso la UNFO tiene su laboratorio de cerebro aquí en el país y cuando uno observa dicho cerebro, uno puede ver que
existe una atrofia tan de cerebro, como usted dijo, doctora, que los los ventrículos se ven aumentados de tamaño, en especial los ventrículos laterales tienen un gran aumento de tamaño, lo que también conduce a que el paciente tenga un mayor aumento de líquido cefalorraquídeo, que se podría tomar como punto clave para diagnosticar una persona con Alzheimer. ¿Usted cree que una tomografía estaría indicada dentro del manejo para un paciente con Alzheimer o de diagnóstico para un paciente con Alzheimer? Sí, pero mira, te voy a aclarar algo. El diagnóstico definitivo se hace a través del estudio anatomopatológico, que es cuando el paciente muere, y ahí tú ves. Porque, entonces, esto nos lleva a lo que es los estudios de imágenes, nos llevan a más o menos nosotros poder guiarnos de que estamos presentes a un Alzheimer, porque si tú te das cuenta, su diagnóstico definitivo va a ser anatomopatológico. Entonces, si una tomografía, ciertos marcadores, sí nos pueden orientar de que estamos frente a un Alzheimer, porque el diagnóstico definitivo se hace anatomopatológico. Sí, realmente, como le estaba diciendo anteriormente, no es lo mismo tú ver un paciente, una tomografía con un normal a un paciente con tipo de Alzheimer, donde tú ves atrofia, tú me entiendes, ya tú estás pensando en un Alzheimer, porque eso también nos ayuda a diferenciar de otras patologías, de otra demencia. Toda pérdida de memoria no se relaciona con Alzheimer. Entonces, ¿qué te hace ejemplo diferenciar? De que tú estás con Alzheimer a otra demencia. Porque, ¿verdad? Los adultos mayores tienen varias demencias. Que ejemplo, en el Alzheimer, la memoria a corto plazo no es tan fácil para ellos de recordar. No recuerdan, no tienen esa memoria a corto plazo. Pero otra demencia, tú por ciertas estimulaciones, ellos comienzan a recordar, pero con el Alzheimer no. Ellos no tienen esa memoria a corto plazo, no la tienen. Como ya sabemos, también la familia está dentro del cuidado de la persona con Alzheimer. En el caso, ¿qué usted nos podría decir sobre cómo sería el comportamiento de la familia en este tipo de casos? Realmente nosotros debemos que orientar que cuando están con un paciente con Alzheimer, tienen que tener realmente mucha paciencia, entenderlo, que hay una campaña que dice, si te olvidas, no me olvides, que aunque el paciente se haya olvidado de que es su hijo, de que no pueden, entonces tienen que tratar de recordar quién era y tener mucha paciencia, tratar de, en la casa, se tienen que tomar ciertas medidas para que el paciente no se haga daño, como no si tienen escalera, tienen que quitarla porque a veces se le olvida, si tienen barras, esas barras tienen que quitarlas. Son muchas cosas que se va orientando el familiar para que vaya creando conciencia de eso. Y cómo poder evitarlo también, porque hay cosas como que nos ayudan a evitar el Alzheimer. Ya si estamos frente a, ¿verdad?, a un Alzheimer de inicio tardío esporádico, esas enfermedades, debemos hacer ejercicio, ¿verdad?, una alimentación mediterránea. Entonces son muchas cosas que tienen que ir también, tenemos que trabajar mucho en la prevención, porque una vida sedentaria te lleva a Alzheimer. Entonces, ¿cómo se dice? Tener una memoria más activa, tener más aprendizaje, una memoria siempre activa. Y a esos ancianos, nosotros, ¿verdad?, nosotros nos enfocamos mucho de que ellos hagan sus juegos rompecabezas, que ellos escuchen música, porque la música es una de las terapias no farmacológicas que nos ayudan con el Alzheimer también. Hay terapias que no son farmacológicas que nos van ayudando en eso. Y es muy bueno realmente. Incluso cuando tienen Alzheimer, pacientes que han sido bailarines, ellos recuerdan cómo bailar. Ellos se acuerdan de cómo bailar, de cómo la música le ayuda mucho a los pacientes con Alzheimer. Y eso le decimos, pónganle música, háblenle, si lo que ellos escuchaban antes, pónganselo para ver. Y ellos hasta sentados hemos visto como ellos hacen esas bailarinas, como hacen como con sus manos y todo, y realmente eso. Sí, yo vi un caso en el cual el señor y su esposa iban en un avión. Entonces el hombre se agitó mucho, él tenía Alzheimer, y la mujer, para poder calmarlo, hizo que todas las personas que iban en el vuelo cantaran su canción favorita. Entonces eso ayudó mucho a que él recordara y se calmara. Sí. Una de las terapias no farmacológicas muy utilizadas en el Alzheimer. Sí, también podemos tomar el caso de que la OPS está ofreciendo cursos gratuitos de manera habitual para personas que tienen pacientes con Alzheimer, y no solo pacientes que presentan Alzheimer, sino que hay pacientes que presentan Alzheimer y presentan otra patología asociada. Puede que esté vinculada o no al Alzheimer, como puede ser daño en una cardiopatía, puede ser hipertensión, diabetes. Entonces el manejo de esta persona es un poco más delicado, porque aquí tenemos un paciente que tiene el Alzheimer, puede llevar el tratamiento farmacológico como está. Entonces, doctora, ¿cuáles recomendaciones usted le daría a ese tipo a los familiares que tienen pacientes con
esa patología. Con otras patologías. Realmente esos pacientes no pueden estar solos. Tienen que tener, porque, mira, en geriatría se usa mucho. O sea, si tú estás frente a un Alzheimer, que es de inicio temprano. O sea, inició temprano el Alzheimer. Estamos descubriendo ahora que tiene Alzheimer, un paciente independiente. Porque el Alzheimer en etapas finales son dependientes totalmente. Necesitan todo, pero a veces se le olvida a los pacientes, a los familiares, que aunque ellos sean independientes, hay cosas que se les olvida, como tomar el tratamiento y eso. Entonces tienen que tener un familiar, los familiares tienen que hacerse cargo de esas medicaciones. Porque, ¿qué te digo? En lo que es el tratamiento tanto farmacológico del Alzheimer y no farmacológico, depende mucho de cómo el familiar se lo está dando. Entonces, esa patología que te descompensa mucho, lo que es el Alzheimer, como la diabetes, la hipertensión, si ellos no llevan un tratamiento adecuado, si los familiares no se lo dan, porque el síntoma principal del Alzheimer es la pérdida de la memoria, y más a corto plazo. Entonces, una descompensación hace que ese Alzheimer avance más rápido y que el paciente tenga una mayor dependencia, que es lo que busca. El geriatra lo que busca es que no lleguen a dependencia, que sean lo más independientes posible, porque la dependencia te lleva a otras complicaciones, como úlcera por presión, como neumonía por broncoaspiración. Entonces nosotros evitamos eso. Y con la prevención y eso, y tratamos de orientar mucho a los familiares que le tienen que dar sus medicamentos a la hora que se debe, porque hay medicamentos que no se beben a la misma hora. Y nada, la orientación con ellos es muy importante. El apoyo que ellos nos dan a nosotros es fundamental, porque ellos son nuestra segunda mano. Sí, porque sin los familiares sería muy difícil tratar a un paciente con Alzheimer, y no solo un familiar, porque también sucede que muchas veces los familiares tienen trabajo, tienen familia, no se pueden hacer cargo a su padre al 100%, que mayormente son hijos a padres, entonces buscan la ayuda de un tercero. Puede ser un personal capacitado, la enfermera, en gran parte están capacitadas, pero sucede algo. La enfermera tiene que ser a tiempo completo con esta persona, porque tienen que quedarse a dormir. Muchas veces la persona con Alzheimer puede que le dé sed en la mañana, puede que a media mañana quiera beberse un tececito, algo caliente, entonces puede dejar la tufa prendida, irse a dormir y ocasiona un peligro. Entonces, esta persona con Alzheimer también presentan complicaciones en lo que es fuera de la casa. Doctora, ¿cómo usted cree que una persona con Alzheimer, porque también no podemos limitar que esa persona tenga que vivir en la casa, tenemos que tratar de que lleven una vida lo más placentera posible, de realizar actividades, salir al parque? ¿Cómo usted cree que debe ser el manejo de dicha persona cuando salen, por ejemplo, a un parque, a una actividad? Fiesta no, porque dependiendo del tipo de fiesta también, pero una boda puede ser. No, entonces realmente ellos llevan una vida totalmente normal, pero tienen que estar bajo vigilancia, porque no pueden estar solos, porque se le va a olvidar, ejemplo, llegar a la casa donde estuvo. Tienen que tener una vigilancia constante de sus familiares. Eso es fundamental para que ellos tengan una vida, ¿qué te digo? El apoyo de los familiares. Pero eso que tú estabas diciendo de que tienen que tener 24 horas, no puede ser así. Porque ellos se cansan, los cuidadores se cansan, los cuidadores necesitan reemplazo. Porque uno de los motivos de ingreso con nosotros, que no lo tiene otra especialidad, es que ellos, el síndrome del cuidador cansado. Entonces nosotros tenemos que ingresarlo porque van a descuidar al paciente. Entonces nosotros a veces por 24 y 48 horas lo ingresamos mientras el familiar se va recuperando. Entonces esa dinámica de que no puede ser solamente un cuidador porque es muy pesado, cansa mucho, eso se ve. Entonces sí, se tienen que ir tornando para que los familiares vayan, y dependiendo en qué grado esté, por ejemplo, ese que tú me estás hablando es un paciente de independiente todavía, o dependiente parcial, podríamos decir. Tiene un deterioro neurocognitivo leve, a lo que tú me dices, por la enfermedad de Alzheimer, ¿sabes? Hasta que no se diagnostique no decimos que es un Alzheimer, ¿verdad? Entonces sí sería una vigilancia constante. Ahí, hasta ese momento tuvo una vigilancia constante para que... Y también dentro de lo que son los pacientes en el Cabral Ibáez, que usted labora. Entonces, usted nos dijo que los pacientes lo pueden ingresar allá para que los familiares sepan, familiares que nos estén escuchando, que tengan pacientes con Alzheimer. Entonces, ¿cómo ellos pueden hacer partícipe de lo que es una colaboración por parte del hospital? Mira, realmente cada geriatra sabe tratar un Alzheimer. Yo creo que no hay otra especialidad que domine más lo que es un Alzheimer y somos la especialidad que más nos buscan para eso, ¿verdad? Entonces, no solamente el Cabral, sino donde quiera que haya un geriatra. Allá tenemos consulta y también está, ¿verdad?, el internamiento. Dependiendo de qué te está llevando, a qué tiene el paciente y qué te está llevando, porque tú no vas a ingresar a un paciente que tenga simplemente Alzheimer.
Allá se ingresa el paciente que tiene otra patología. Claro. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo, dependiendo de qué esté presentando. Si el paciente está presentando una agitación, un delirium, nosotros ahí lo tratamos, pero no todo se ingresa. ¿Tú ves? Hay que ver qué lo descompensó. Ahora sí tiene una diabetes que porque no se está tomando el tratamiento adecuado y tiene una diabetes descompensada, ahí se ingresaría, pero no todo se ingresa. Tendríamos que ver bajo qué contexto está, pero sí en la consulta se le da el tratamiento que se debe llevar y se le explica todo a los familiares. Y esos signos precoces, como te dijo, la pérdida de memoria, ¿cuáles son los signos que los pacientes pueden ir presentando por etapas? Por ejemplo, en una etapa patognomónica, cuando el paciente está comenzando a padecer lo que es el Alzheimer. La pérdida de la memoria va a ser lo principal. El principal síntoma que el familiar identifique es la pérdida de memoria, pero a corto plazo. Eso es la principal sintomatología. Posterior va avanzando, Sí, yo también estuve viendo que existe lo que es un desinterés por realizar actividades, ya puede ser por la pérdida de la noción, también problemas en el habla, puede que incluso intercambie palabras por otras, o palabras que ya no serían tengan más, sentido. ya ahí estaríamos más avanzados, no sería como el síndrome patológico, patognomónico, como estaba diciendo, porque patognomónico va a ser la pérdida de la memoria. Sí, Ese va a ser Alzheimer. con el que comienza. Y ya hablando sobre lo que es la edad más frecuente, los rangos de edades. Sabemos que el Alzheimer se suele asociar mucho a lo que es la vejez. No todas las personas con vejez van a presentar Alzheimer, pero sino que como es una enfermedad progresiva del cerebro, a medida que el paciente va evolucionando durante su tiempo de vida, va aumentando lo que son las sintomatologías del Alzheimer. Entonces, ¿cuáles son las edades más frecuentes con las que? Entonces, nada, recordar que el Alzheimer se divide en una enfermedad del Alzheimer de inicio temprano o de inicio tardío o esporádica. Entonces, la de inicio temprano, vamos a tener edades dependiendo del gen que esté afectando. Entonces, si hablamos del gen de la penicilina 1, vemos pacientes que con 45 años, más o menos 7, vemos que están presentando síntomas. Si tienen el gen del precursor de la amiloide, estos pacientes presentan, más o menos comienzan a presentarlo de 49 más o menos 7, y ya de la penicilina 2, que es uno de los menos frecuentes, pero que está, ¿verdad?, presente en lo que es la de inicio temprano, o es una enfermedad, se me olvidó decir, la autosómica dominante, de que si tú sabes que si tu familiar tuvo eso, tú vas a seguir como sucesor. Entonces, más o menos en ellos se presenta un poco más tardío, que va a ser de los 59 años, más o menos 7. Entonces, uno de los principales factores cuando tú estás haciendo la historia clínica es preguntarle, ¿tu familia tuvo alguna demencia, algún Alzheimer? Para saber si nosotros estamos, ¿verdad?, guiándonos por eso. Entonces, ya si hablamos de una enfermedad del Alzheimer de inicio tardío, más o menos aparece mayor de los 65 años. Entonces, ahí comenzamos a preguntarle de qué patología sufre y eso, qué te pudo haber llevado a una enfermedad del Alzheimer. Ya en el caso de los avances que se han hecho en el Alzheimer, ¿usted tiene conocimiento de cuáles son esos, qué tanto ha avanzado sobre el tratamiento del Alzheimer? Mira, se ha ido avanzando grandemente en lo que es, porque el objetivo es como que en algún momento de nuestra vida decir, ya tenemos la cura para el Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer no tiene cura. Hay ciertos fármacos que están en la etapa 1, ejemplo 2 y 3, que están siendo, ¿verdad?, que están haciendo, que están muy de boga, pero todavía no se tiene, todavía no tiene la eficacia y la seguridad que nosotros necesitamos, tú sabes, sin mencionar ningún nombre en específico. Pero sí se está trabajando grandemente, y que antes solamente era a través del diagnóstico anatomopatológico que se diagnosticaba el Alzheimer, pero ahora mismo hay ciertas otras técnicas que te están llevando a eso. Pero en los estudios estamos todavía en ese abogo de ver cuáles son los que más consideran, porque hay ciertos fármacos que solamente tratan una parte de la fisiopatología, pero no entero. Porque, y esos fármacos que se están desarrollando ahora mismo es para tú tratar de detener el Alzheimer, que es diferente a lo que tenemos anteriormente, que es para la sintomatología, pero se está trabajando en eso y vamos a ver lo que un par de años no. Sí, que ya para ir terminando a eso que usted estuvo diciendo, el Alzheimer, estos fármacos se están utilizando en etapa temprana del Alzheimer, porque ya cuando está en una etapa adulta del Alzheimer, es muy difícil comenzar a detener el daño ocasionado, y ya el paciente tiene sintomatología, tiene daño degenerativo. Sí.
etcétera. Entonces, ya para concluir, algunas recomendaciones que usted le da a la persona y que padecen Alzheimer y a las personas que están cuidando a una persona que padece Alzheimer y a aquellas personas que tienen predisposición a padecer Alzheimer. Entonces, comenzando con esas personas que tienen predisposición al Alzheimer, ¿verdad? Que podría ser cualquier persona, cualquier gente. Entonces, iniciamos con lo que es una buena alimentación, hacer ejercicio, meditar, también realizar muchas actividades que te incluida el cerebro, como el aprendizaje y todo eso, para nosotros poderlo evitar. Eso es algo fundamental para nosotros evitar el Alzheimer. Aquellas personas que ya padecen Alzheimer, realmente llevarlos la farmacología que deben llevar, porque a veces, y que no, que esté hablado siempre o acompañado siempre de un familiar, porque para poder detener los síntomas, porque sabemos que la persona con Alzheimer pierde su memoria a corto plazo, se le va a olvidar todo, se le va a olvidar hasta, o sea, se le olvida hasta su cara vieja o su cara actual. Entonces, siempre mantenerlo acompañado de otra persona, realmente sería, y ya las personas que tengan, las personas cuidadoras, recordarles que tienen que ser sustituidas o relevadas cada cierto tiempo, que tienen que tenerle mucha paciencia a los pacientes con Alzheimer y recordar siempre lo que ellos fueron, que nadie está así porque quiere. Entonces, eso sería la recomendación. Bueno, hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias, doctora Jessica. Gracias por el momento prestado. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.